Bienvenidos una vez más a este espacio donde desmenuzamos las noticias más candentes del mundo del espectáculo, los escándalos y las curiosidades que nos dejan con la boca abierta. Hoy tenemos un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, algo que ha sacudido los cimientos de lo que parecía ser una celebración y que ahora tiene a muchos con el corazón en un puño. Vamos a hablar de una figura que genera pasiones, amores y, como no, también controversias, nada más y nada menos que Can Yaman. Y sí, la polémica lo ha rodeado de nuevo, esta vez con un festival que prometía ser su gran momento, pero que ahora pende de un hilo. Quédense conmigo porque esto se pone interesante y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Denle al botón rojo que abajo aparece y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Imaginen la escena, un festival de cine, un evento de prestigio, y de repente, la sombra de la controversia se cierne sobre uno de los invitados más esperados. Eso es exactamente lo que ha sucedido con Can Yaman y el festival El Favorito. Este evento que se suponía iba a ser un escenario de glamour y reconocimiento, se ha visto envuelto en una vorágine de dimes y diretes, y todo apunta a que la presencia del actor turco podría estar en serios problemas. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha pasado realmente? ¿Qué ha llevado a esta situación tan delicada? Pues bien, pongámonos en contexto. Can Yaman, como saben, es un fenómeno. Su carisma, su atractivo físico y su talento para la actuación lo han catapultado a la fama internacional, especialmente tras su éxito en producciones turcas que han conquistado audiencias en todo el mundo. Ha conquistado corazones, ha generado legiones de fans y al mismo tiempo, ha sido objeto de miradas escrutadoras y a veces críticas. Y es que cuando se está en el ojo del huracán mediático, es difícil evitar que las polémicas salpiquen. El festival El Favorito se presentaba como una oportunidad de oro para Yaman. Se hablaba de su participación como un evento destacado, una confirmación de su estatus como estrella global. Pero de repente empezaron a surgir rumores, luego confirmaciones veladas, y finalmente, una situación que ha dejado a muchos preguntándose si realmente veremos a Can Yaman desplegando su encanto en este evento. Los detalles son algo confusos como suele ocurrir en estos casos, y la información va y viene, pero parece que hay varias aristas en esta polémica. Una de las primeras señales de alarma surgió hace unas semanas, cuando se empezó a especular sobre la posibilidad de que la participación de Can Yaman en el festival El Favorito estuviera en duda. Al principio se achacó a cuestiones de agenda, a compromisos laborales que podrían haberle impedido asistir. Sin embargo, la tensión comenzó a aumentar cuando se filtraron informaciones que apuntaban a un desencuentro, a una situación más compleja de lo que parecía a simple vista. Y es aquí donde la intriga se intensifica porque ¿qué tipo de desencuentro? ¿Entre quiénes? Se rumorea que las discrepancias podrían haber surgido no solo con la organización del festival, sino también con algunos de los involucrados en la producción o en la propia selección de los invitados. En el mundo del cine y los festivales, las dinámicas pueden ser complejas, y las egos, las agendas y las exigencias a veces chocan de forma inesperada. Y cuando un nombre tan sonoro como el de Can Yaman está en juego, las repercusiones se amplifican. Otra vertiente de esta polémica apunta a posibles problemas de índole logística o de producción. Sabemos que organizar un evento de esta magnitud requiere una coordinación impecable, y a veces, los imprevistos surgen y ponen a prueba la capacidad de respuesta de los organizadores. ¿Podría ser que algo no saliera según lo planeado con respecto a la participación de Yaman? ¿Se rompieron acuerdos? ¿Hubo malentendidos que escalaron? Estas son las preguntas que flotan en el aire. Lo que sí parece cierto es que la comunicación ha sido un factor clave en esta situación. En el fragor de los rumores y las especulaciones, a veces la falta de una comunicación clara y directa por parte de las partes involucradas solo aviva el fuego. Los fans, que siguen cada paso de sus ídolos con devoción, se quedan a la espera de noticias oficiales, y mientras tanto, la imaginación vuela y las teorías se multiplican. Y es precisamente esa atención constante de sus seguidores lo que hace que este tipo de polémicas tengan un impacto tan grande. Can Yaman tiene una base de fans muy activa y apasionada, y cuando su ídolo se ve envuelto en una situación delicada, la preocupación y la inquietud se extienden como la pólvora en las redes sociales. Los comentarios en plataformas como Twitter, Instagram y YouTube se llenan de preguntas, de apoyos y, en ocasiones, de especulaciones que no siempre son favorables. Pensemos en cómo esto puede afectar a la imagen del festival. Un evento que busca atraer la atención y el prestigio puede verse empañado por este tipo de controversias.
La expectativa generada por la posible presencia de Can Yaman se transforma en incertidumbre, y eso no es un buen augurio para la asistencia ni para la cobertura mediática que se esperaba. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones para el propio Can Yaman? Si finalmente su participación se cae o se ve empañada, podría ser un golpe para su imagen, sobre todo si se confirman que hubo fallos de su parte o de la de su equipo. O por el contrario, si la controversia se debe a circunstancias ajenas a su control, podría generar una ola de empatía y apoyo por parte de sus seguidores. Hemos visto en el pasado cómo la carrera de muchos artistas ha tenido altibajos, y cómo las polémicas, sean justificadas o no, pueden marcar un antes y un después. En el caso de Can Yaman, su carrera ha sido meteórica, y es comprensible que esté expuesto a este tipo de situaciones. Lo importante, como siempre, es saber la verdad de lo sucedido. Hasta ahora, la información oficial es escasa, lo que deja un gran margen para la interpretación. Algunos medios han sugerido que podría haber habido problemas económicos, que la financiación del festival o de la participación de Yaman no estaba completamente asegurada. Otros apuntan a desavenencias artísticas, a diferencias irreconciliables sobre cómo debía ser su papel o su presentación en el evento. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido un malentendido grave que se ha magnificado con el tiempo. Lo que sí es cierto es que la tensión es palpable. Las redes sociales están que arden con el hashtag #Can Yaman en el favorito y sus variantes. Los fans de diferentes países están compartiendo noticias, teorías y muestras de apoyo, tratando de descifrar qué es lo que está pasando realmente. Es una especie de telenovela en tiempo real, pero protagonizada por un actor real y un evento que debería ser un escaparate de éxito. Y aquí es donde reside el verdadero interés de la situación. Más allá de los detalles específicos de la polémica, que a veces son difíciles de confirmar al 100%, lo que nos fascina es la dinámica de poder, las posibles rivalidades, las exigencias de la industria del entretenimiento y cómo una sola persona puede generar tanto revuelo. Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno mediático, y cada uno de sus movimientos es analizado y debatido por miles, si no millones, de personas. Imaginen el estrés para los organizadores del festival. Tenían un gran reclamo, una figura que iba a atraer la atención de la prensa y del público. Si esa figura se cae o se ve envuelta en problemas, el golpe para la imagen del festival puede ser devastador. Y por el lado de Can Yaman, la frustración de ver cómo una oportunidad que parecía tan prometedora se ve amenazada por circunstancias que aún no están del todo claras. La incertidumbre es lo que mantiene a todos en vilo. ¿Se resolverá esta situación a tiempo? ¿Veremos a Can Yaman en el festival, el favorito, a pesar de todo? ¿O será este un capítulo más en la historia de las polémicas que rodean a las grandes estrellas? Solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca las noticias, y aquí en nuestro canal, nos comprometemos a mantenerlos informados de cualquier novedad que surja. Este tipo de situaciones nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás del brillo y el glamour, el mundo del espectáculo es tan complejo y lleno de desafíos como cualquier otro. Y las figuras públicas, por muy exitosas que sean, no están exentas de dificultades y controversias. La forma en que manejan estas crisis, la transparencia con la que abordan los problemas y la resolución que encuentran, son las que finalmente definen su legado y la percepción que el público tiene de ellos. Podríamos pensar en casos similares en la historia del cine o la televisión, donde la ausencia o la controversia de una figura clave ha modificado el curso de un evento o de una producción. La ausencia de un actor principal en un rodaje puede retrasar meses un proyecto, o la cancelación de una participación en un festival puede cambiar por completo la narrativa del mismo. Por ahora, solo podemos especular y esperar. Lo que está claro es que la polémica en torno a Can Yaman y el festival, el favorito, ha captado la atención de todos, y seguirá siendo un tema de debate en los próximos días. Es el reflejo de una era en la que la información, y también la desinformación, viajan a la velocidad de la luz, y en la que la figura de las celebridades está constantemente bajo escrutinio. En resumen, la participación de Can Yaman en el festival, el favorito, está en el aire, envuelta en una maraña de rumores y especulaciones que apuntan a desencuentros, problemas logísticos o una combinación de ambos. La falta de información oficial deja un vacío que es rápidamente llenado por las teorías de los fans y los medios de comunicación. Lo que sí sabemos es que esta situación ha generado una gran expectación y a la vez mucha incertidumbre. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta polémica que tiene a todos hablando.
Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que ha pasado realmente? ¿Creen que Can Yaman debería asistir al festival a pesar de las controversias? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos, y me encanta debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de regalarme un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos para que nadie se pierda esta noticia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.